Una cuestión que convocó a una conferencia de prensa aquí en nuestra localidad fue el asunto de que Victorica se integraba a la Fiesta Nacional del Teatro, pero ahora parece que hay problemas allí en la capital pampeana con los recursos, con el dinero destinado a toda esa movida. Y bueno, ¿cómo está la situación y cómo afecta esto aquí a esa movida también en Victorica? Sí, la realidad es que no hay problemas con los fondos porque todos esos fondos estaban previstos. Lo que sí hay un problema es con un sector de la oposición absolutamente irresponsable en tornar a una cuestión política un hecho que en la práctica le va a servir a toda la provincia de La Pampa en términos económicos, en términos de consumo interno, en términos culturales. E inclusive con una arista descentralizada, porque como vos bien lo mencionabas, va a haber números que también se van a desarrollar en la localidad de Victorica, que estaba encuadrada y está encuadrada en el marco de la Fiesta Nacional del Teatro. La realidad es que en el día de ayer hablé con el intendente municipal, Luciano Di Napoli, y estuvimos charlando sobre la situación, porque también obviamente comprendía a Victorica. Se le está encontrando una solución alternativa para que pueda desarrollarse, pero la realidad es que los argumentos que exprime la oposición en Santa Rosa está ocurriendo también en la legislatura de la provincia de La Pampa. En lo personal yo veo que hay un tufillo a decisiones políticas electorales, sin importar cuáles son los beneficios que hay para la provincia de La Pampa, porque si vos te pones a percatar, lo que está pasando en Santa Rosa es que ningún funcionario son los que están saliendo a defender la medida, sino los que están saliendo a defender la medida es la Cámara Hotelera, es la Cámara de Comercio, los distintos sectores y asociaciones de artistas del teatro. Entonces son los mismos trabajadores y los mismos representantes de los trabajadores quienes están defendiendo esta medida, porque la discrecionalidad de los fondos no es por parte del Ejecutivo, lo habló ayer en el día de ayer con Di Napoli, sino que los hoteles los elige la misma Cámara Hotelera, y la licitación que ellos manifiestan que se tendría que haber hecho, era imposible hacerlo porque esto se demoró más de un año, y asimismo la logística que implica organizar en 2 semanas tamaño espectáculo a nivel provincial, que va a durar aproximadamente una semana, 10 días, no lo permite desde lo práctico. Y se ofrecieron, me contaba también, y me quedó latente esa situación, me comentó de que se hicieron decenas de intentos por parte de la oposición para que inclusive por parte de la oposición ayuden a elegir los distintos hoteles para los artistas, el manejo de los fondos, pero hay una decisión directamente de no escuchar y de oponerse a las decisiones políticas que se toman en la provincia de La Pampa, en este caso en Santa Rosa. Hoy, si te percatás por los diarios provinciales, ocurre lo mismo con las licitaciones que se hicieron con Pampetrol. Entonces hay un tufillo electoral a ser una oposición irresponsable y a llamar la atención. Yo creo que va a salir mal porque son cuestiones que le sirven al pampeano y a la pampeana, que le sirven en este caso a los victoriquenses también. Bien, y eso vos suponés que entonces para Victorica no va a haber problema concreto. Mira, son movidas políticas nada más. La primera alternativa es que se solucione esto en términos provinciales. Yo estoy esperando eso. En caso de que no se pueda resolver, vamos a ver una opción alternativa que ya la tenemos pensada, pero que no la vamos a ejecutar hasta tanto no podamos dilucidar si esto se resuelve en la capital pampeana o no. Pero yo creo que no va a haber ningún inconveniente para que se desarrollen los números en Victorica. Y en cuanto a números, digamos así, un poco más de lugar, digamos de momento, eso todavía no está dicho de dónde va a ser aquí en Victorica, ¿no? O el lugar, o la hora, y eso, ¿no? Sí. Va a ser el domingo 24 de octubre, probablemente en horario de la tarde. El lugar aún no está definido, lo estamos aún charlando con el intendente municipal, pero ya en estos días, cuando estén los flyers hechos, con los números pertinentes, con las confirmaciones pertinentes, se va a estar comunicando. ¿Tampoco se sabe qué gente es la que va a venir o qué presentaciones va a haber? Se va a venir un espectáculo de circo y teatro,
y se va a venir un espectáculo de títere para niños y niñas, sumado seguramente también a un número local. Pero bueno, eso lo irá a comunicar la municipalidad llegado el momento. Claro, eso puede variar al último momento por distintas cuestiones de organización, ¿no? Y por esto también, por este problema también, porque la verdad es que era algo inesperado para todos, sorprendió a propios y ajenos, y yo creo que está quedando muy sobre la mesa las intenciones por parte de la oposición, porque los que salen a defender esta medida son los diferentes representantes de los trabajadores. Entonces, eso basta para saber dónde está parado uno y dónde están parados otros. Una cuestión que salió en medios nacionales y que se viralizó en un recorte de video hace unos días acerca de un cargo que vos ocuparías allí en el Senado de la Nación. ¿Qué tenés que decir a eso? ¿Con respecto a qué, Fabián, del video? Que estabas ocupando un cargo, que cobrabas un sueldo. Obviamente, si uno ocupa un cargo, en teoría cobra un sueldo, ¿no? Porque el cargo no es un trabajo, se supone, ¿no? Digo yo. Sí. ¿Vos te referís al video que salió en Majul? Sí, claro, es ese. Mirá, en ese video, sí, claro, yo soy funcionario público del Senado de la Nación. En este caso me desempeño como director general. Me anoticié ese mismo domingo de ese video. Y la realidad es que, como lo manifesté en otras oportunidades y en otros medios, uno muchas veces esto lo vive desde afuera, y se toma distinto cuando aparece el rostro de uno, con el nivel de inexactitudes, de mentiras y de calumnias que dijeron en el video. Pero además hay algunas que son un poco hasta cómicas, porque ni yo ingresé con el patrimonio que mencionaron ahí, ni la composición de mi patrimonio está conformada de la forma en que lo dijeron ahí, ni tampoco tengo los fondos que mencionaron ahí. Los fondos que yo actualmente tengo y el patrimonio mío es mucho mayor del que se menciona ahí. Y todo está oportunamente declarado, pero precisamente porque desde hace 6-7 años me dedico también a la actividad profesional liberal. Tengo mi estudio jurídico con mi socio, que nunca lo cerré ni tampoco lo voy a cerrar, y todo lo que tengo está comprobado ante la Oficina Anticorrupción. Es una obligación que nosotros tenemos como funcionarios públicos nacionales presentar las declaraciones juradas todos los años, y muchas veces hay algunas cuestiones de que no figuran en el resultado final del monto del patrimonio, pero sí que están denunciados, como es el caso cuando hay operaciones inmobiliarias en el medio que no tienden a figurar las escrituraciones respectivas. Todo eso está declarado, todo eso está justificado, y la realidad es que lo único que yo tengo para decir es que lo que yo he denunciado, lo que yo he manifestado ante la Oficina Anticorrupción, ha sido todo lo que he tenido con trabajo y con honestidad. Claro, lo que pasa que ahí parece ser que insinúan como si fuera que has tenido, lo acabas de decir ya, pero insinúan como que tus ingresos han sido demasiados a partir de que estás en el ámbito público, ¿no? Claro, lo que ocurre es que ellos plantean de que yo ingresé con un patrimonio que no es ese en primer lugar, es mayor. Plantean de que los sueldos que yo tuve durante un año me crecieron en mi patrimonio, que mi patrimonio final no es ese, porque el patrimonio mío inicial está declarado por parte de mi actividad privada y por mis ingresos personales, y por otro lado el resultado final tampoco son los números. Entonces arman una historia en base a números que no se corroboran en la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. ¿Qué tengo que decir yo ante eso? Que es mentira. Lo que ocurre es que, como generalmente pasa con estas cuestiones, yo tengo que salir a contestar 2 o 3 días después, o estoy hablando con vos después de 2 semanas, y el daño ya lo hicieron. No, y esto va a seguir. Porque si vos ponele que te postules a otro cargo público en el futuro, alguien lo va a sacar de nuevo, digo. Claro, pero ¿sabes lo que por ahí pienso, Fabián? De que uno lo entiende en la órbita nacional, porque no hay inmediatez con los dirigentes políticos, no hay quizás inmediatez con quienes ocupan distintos cargos. Pero a nivel local,
que es el lugar en donde yo me crié, es mi localidad, es donde yo quizás me desenvuelvo también, más allá de Buenos Aires, donde tengo participación política, todos tenemos el número de teléfono del otro. Uh-huh. Y bastaba con que algunas personas me preguntaran a mí qué había de cierto en el video, y yo tenía todo para mostrar. Si yo presenté la declaración jurada, si yo declaré más patrimonio del que le dijeron que tenía yo, hasta en eso se equivocaron. Bastaba con que me mandaran un mensaje de texto, el que no tenía mensaje de texto mío me preguntara por las redes sociales, y uno tiene que dar las explicaciones porque además está todo claro. Si hay algo que me he caracterizado desde que me pude recibir, aunque trabajaba desde antes, es que todo lo que uno tiene es con trabajo y con honestidad. Y creo también, y te digo más, creo también en que los pibes que en su momento obtuvieron la posibilidad o que aún no la tienen pero que la van a tener de irse a estudiar, creo en el ascenso social de los pibes. Creo en los pibes que tengan la posibilidad de irse a estudiar, que puedan tener un buen pasar económico, que puedan crecer en términos económicos, en términos sociales, que puedan tener su auto, que puedan tener su casa. ¿Por qué está mal? Si en definitiva nosotros militamos políticamente para eso, para que haya ascenso social de los sectores trabajadores, para que la gente viva mejor. Entonces, cuando las cosas se logran con trabajo y honestidad, y se puede comprobar, no debería haber ningún inconveniente. Eso sí me dolió, te lo voy a reconocer, en parte de un sector de Victorica que lo dio por hecho. A Majul, Fabián, Majul. Uh-huh. Contanos en qué consiste el cargo y de qué te ocupás, de qué trabajás ahí. Yo soy director general de Recursos Humanos. Son 2 direcciones generales en el marco del Senado, de la Secretaría Administrativa, que está a cargo de Luchi. En total en el Senado serán 7, 8 direcciones generales. Es un lugar que tiene aproximadamente 700 personas a cargo. Existe el área de discapacidad, el área de capacitación, todo el área de personal. Se encuentra también la dirección de legal y técnica, que es la que se confeccionan todos los actos administrativos que luego firma la presidenta del Senado. Se encuentra también el área de seguridad y higiene. O sea, es un área administrativa muy grande y que bueno, pudimos diagramar un esquema de gestión mediante el cual toda la gestión por parte de la dirección general que te estoy mencionando yo entró ejecutada antes del 21 de marzo del 2020, que comenzó la pandemia, y que bueno, tuvimos que amoldar todos los circuitos administrativos, toda la rama de personal, todos los actos administrativos acorde a la nueva normalidad que nos dio la pandemia, que fue la digitalización de todo. Y bueno, es un área grande, administrativa. Nosotros respetamos muchísimo un dato importante, la gente de línea del Senado de la Nación. Ingresamos con muy poco recurso humano propio, y la verdad que uno está muy orgulloso porque también hoy ve que es un equipo de trabajo aceitado, y como te digo, es muchísima gente la que se encuentra debajo de la dirección general, y yo que eso se pueda estar manejando, se pueda estar funcionando y se pueda... Recurso humano, el director, al menos en las empresas privadas, es el que se ocupa del personal, digamos, de quién es el que sigue trabajando, al que echan o al que ingresa, digamos, ¿no? Entre otras cosas, lo que pasa es que la dirección general tiene muchas otras aristas. Te pongo un ejemplo. Cuando asumimos, debajo de Presidencia de la Nación, debajo de Cristina Fernández de Kirchner, se encontraba todo el área de capacitación del Senado, que es muy importante, y eso se decidió que pasara, por ejemplo, a Recursos Humanos. El área de legal y técnica tampoco se encontraba en Recursos Humanos y se tomó la decisión de que vaya a Recursos Humanos. Entonces hoy tenés de todo, tenés el área de personal, tenés la parte de las designaciones, las bajas contractuales de los senadores nacionales y de la parte administrativa, pero también tenés el área de capacitación, está el jardín que se encuentra a cargo de Recursos Humanos también para los niños y niñas de los empleados del Senado de la Nación. Ten en cuenta que son 5.500 personas. Está el área de seguridad y higiene, el área de discapacidad, porque es el único sector del Congreso que cumple el cupo de discapacidad del 1% que marca la ley. Tenés el área también de, bueno, como te mencionaba, de legal y técnica, que cumple funciones fundamentales porque es el lugar donde se redactan los actos que luego firma la presidencia. Entonces son muchas las aristas que le hemos podido dar
a la dirección general y que bueno, está todo funcionando. O sea que un senador cuando quiere contratar un asesor tiene que pasar por el conocimiento de ustedes al menos, ¿o cómo es eso? El proceso de designación va por recursos humanos. ¿De cualquier partido que sea? De cualquier partido que sea, pero todo eso está esquematizado, Fabián, porque cada senador y cada senadora tiene un cupo de módulos para contratar. Y las contrataciones de los senadores se vencen el día que se culmina el mandato. Son cuestiones automáticas que se dan dentro del sistema. Pero todo el proceso de designación y de baja están hechos en el Senado, en el área de recursos humanos. ¿Y ustedes pueden oponerse y decir, no, ese personal no lo necesita o es demasiado caro? No, porque esas son facultades discrecionales que están esquematizadas por ley para con los senadores y senadoras y los bloques. O sea, digamos, se negocia con cada senador eso. No, porque está esquematizado por ley. A cada senador y senadora le corresponde un cupo de determinada cantidad de gente que dura mientras dure su mandato. Sobre eso no hay margen de discrecionalidad. Lo que cada senador o senadora envíe se aprueba de forma automática. ¿Y hasta qué punto puede tener asesores un senador? Hay un esquema, está esquematizado por módulos. El módulo es un valor que va modificándose con determinadas paritarias y después cada senador, acorde a eso, lo administra acorde a sus necesidades. O sea, es como un determinado monto que se le asigna en dinero y dentro de eso tiene que moverse el senador para contratar gente. Exactamente, algo así, pero son dineros que no son de uso discrecional, sino que tienen que erogarse en recursos humanos, que como te digo, tienen condiciones laborales en las cuales se vencen cuando culminan los mandatos de los senadores. Y ese margen de decisión solamente le compete al senador o senadora. El circuito administrativo por el cual se ejecutan esas decisiones, sí, obviamente por recursos humanos, pero porque hay que hacer todo un trámite administrativo, ¿no? Cada designación. Y hoy en día dijiste que el Congreso cuenta con 5.000 personas de empleados. No, el Senado. El Senado, digo. El Senado. Sí. O sea que los diputados también tendrán otro tanto, por otro lado. Entiendo que sí. Pero de eso obviamente ya no estás al tanto porque no es donde te manejas. Entiendo que sí, y te voy a decir más. Somos una gestión que actualmente tenemos menos gente que cuando ingresamos en la gestión. Esa es una particularidad. La planta de trabajadores y trabajadoras del Senado no aumentó con la gestión nuestra. ¿Y eso cómo se explica? Digo, ¿se dejaron de hacer cosas? ¿Cómo que se dejaron de hacer cosas? Claro, digo, porque si tenés menos gente significa que podés prestar un menor servicio. Significa que con la gente que existe se puede hacer todo sin tener que ampliar la planta de trabajadores. ¿Y eso como que antes había gente ñoqui ahí? No, para nada. Cada persona tiene una función. El rol nuestro desde la gestión es precisamente ese, encontrarle un rol a cada uno y amoldar el recurso humano existente que hay en el Senado a las gestiones que uno, con la impronta que uno tiene. ¿Y qué tanto bajó la cantidad de personal desde que entraron ustedes? No, en términos concretos, el número no lo tengo certero porque se va modificando todos los días, pero en el panel de control que tenemos nosotros es menor a la que ingresamos. Hoy el Senado tiene 5.550 y nosotros debemos haber ingresado con un poquito más. Lo que quiero decir es que con los recursos humanos existentes del Senado se ha encontrado el rol y la función para cada uno de los trabajadores que cumplan el rol en el marco de las distintas direcciones, ¿no? Porque hay toda una estructura administrativa que está creada. ¿Y el sueldo ahí que vos ganás es, digamos, acorde a la función? ¿Estás contento con el sueldo? ¿Cómo es el asunto? Mira, son sueldos que están esquematizados por ley, y la realidad es que uno no vive del sueldo. Uno también tiene la actividad privada, y yo siempre lo manifesté cuando salió lo del video, de que lo último que tiene que hacer un funcionario público es vivir y pretender vivir de un sueldo. Te voy a poner el ejemplo del año 2015. En el año 2015 yo presenté la renuncia el 9 de diciembre del 2015, antes de que asuma Mauricio Macri. Y la verdad es que yo no sé si a nivel local y a nivel provincial hay muchos funcionarios que ejercen cargos que están disponibles a hacerlo, a poner las renuncias a disposición y a ejercer la actividad privada.
Entonces, eso es fundamental. Después, el sueldo de la administración pública varían y depende. Cuando uno se postuló a intendente en el año 2019, uno sabía de que los sueldos municipales son bajos y que la dedicación a tiempo exclusivo que te exige la gestión municipal es full time. Y uno estaba dispuesto a eso también porque uno tiene vocación por lo que hace y porque entendía de que es el lugar en donde se modifican la vida de los vitoriquenses o donde se pueden modificar la vida de los vitoriquenses. Entonces, esa es una discusión que en la dirigencia política hay que darla, de que los dirigentes políticos tienen que tener la capacidad de tener una profesión o un comercio o una función por fuera de la actividad pública para poder sustentarse su vida, ¿no? Bueno, en la Constitución está como unos requisitos, digamos, para ser senador de tener cierta renta propia, ¿no? Sí, hay que verlo igualmente, Fabián, ahí con respecto para los cargos electivos. Y te digo por qué hay que verlo, porque tampoco caigamos en una postura en donde solamente puede hacer política el que tiene ingresos económicos, ¿no? Porque bueno, eso es otra discusión también, ¿no? Esa es otra discusión para tenerla, porque si no sería una discusión, sería una perspectiva clásica de la política. Yo creo que, ¿por qué no los sectores populares pueden ocupar, o mejor dicho, deberían ocupar más bancas de las que ocupan, los sectores populares, de cómo se puede organizar la política en base a otros valores, en base a otros parámetros, que no necesites tener dinero o que no necesites tener un buen pasar económico para dedicarte a la política. Eso es parte de los desafíos que tenemos nosotros como democracia, ¿no? Sí, seguro. Me gustaría seguir preguntándote otras cosas, pero bueno, ya el tiempo lamentablemente también existe, digamos, para seguir con la programación. Así que, bueno, te agradezco el contacto, Miki. No, te agradezco a vos, Fabián, y estamos en contacto. Te mando un abrazo grande. Chao.